Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Queremos daros la bienvenida en esta actividad que hemos organizado en el Grupo Divers y en el proyecto Afroiberia. El Grupo Divers es nuestro grupo, un grupo de antropología sobre diversidades emergentes en África, en el Islam y en Europa, que participamos Araceli González, yo y además pues con otras compañeras. Y en este caso pues nos hemos reunido para tener la oportunidad de escuchar una sesión que va a estar a cargo de Lisbeth Xaviano Pérez, titulada Pardas y Morenas, Libres y Diversas. Ella nos va a hacer una aproximación a temas de esclavitud, precisamente, y sobre todo el tema de las mujeres en lo que es el siglo XVIII en el caso cubano. Es un placer, un gran placer tener entre nosotros a la doctora Xaviano. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana en 1995. Ha realizado estudios de máster en 2010 y de doctorado en 2013 en la Universidad Pompeu Fabra. Sus líneas de investigación están vinculadas con Cuba, con las relaciones con el Caribe, así como con la esclavitud y con el comercio de esclavos. Y entre las monografías, pues destacar títulos como Trinidad, una historia económica basada en el azúcar, 1754-1848, o también The Dark Phases Among the Slave Trade, Mariners of African Origin in Spanish Ships, o también otra publicación como Esclavitud, Legislación e Independencia, o otra como Esclavitud, Rebeldía en el Valle de los Ingenios. En fin, que tiene una producción científica ya pues bastante importante, ha participado en diferentes proyectos, ha impartido docencia como profesora asociada en la Universidad Pompeu Fabra, y por supuesto también en la Universidad José Martí Trinidad Cuba entre 2004 y 2008, que en realidad la profesora Xaviano pues refleja un poco, ¿no?, todo lo que es la superación, ¿no?, de personas que tienen una formación, una larga formación, que han ejercido en otros países y que cuando llegan a otro país nuevo, en este caso España, pues un poco repiten, ¿no?, todo lo que fue esa trayectoria en la docencia en sus propias universidades. Vamos a escuchar su conferencia. Su conferencia estará en torno a los 40 minutos, 40-45 minutos, y después daremos paso a lo que son las preguntas. Le damos la bienvenida en la Milay Fontanals del CSIC a nuestro grupo Divers y muchísimas gracias por haber aceptado. Tienes ya toda la palabra. Buenas tardes a todos los presentes y sobre todo muchísimas gracias también a ti, Yolanda, por darme la oportunidad de participar en el seminario y bueno, pues también compartir los conocimientos que he ido acumulando también a lo largo de mi joven carrera investigadora. El título de la conferencia, bueno, pues es Pardas y Morenas, Libres y Libertas, propietarias y emprendedoras a finales del siglo XVIII en Cuba, en Trinidad, concretamente. El proyecto realmente, o sea, lo que vengo a hablar, la presentación de lo que vengo a hablar en este caso, se trata más bien de los primeros resultados o resúmenes o conclusiones, digamos así, que puedo extraer de una búsqueda exhaustiva o de un vaciamiento exhaustivo que vengo realizando de los fondos del archivo, los fondos de protocolos del archivo de Trinidad. Un vaciado que comencé el año, o sea, que marqué como fecha de inicio el año 1779, precisamente por ser el año en que se fija el primer registro en lo que es la escribanía de Marina del territorio, y bueno, que en la actualidad continúa, es un proceso que aún no está terminado y que en la actualidad lo he llegado a completar hasta el año 1802. Además de la escribanía de Marina, pues también he consultado o he revisado otros protocolos notariales, en este caso de Francisco Antonio Muñoz, que están contemporáneos más o menos en esta época, o sea, desde el año 1779 hasta 1802, y también el de José Mariano de Piedra. Sin duda, el trabajo, quien haya participado, quien haya realizado trabajo en archivo, sabe precisamente que la información tan fructífera que se pueden encontrar en este tipo de documentos. Y tanto es así que dentro de toda esa gran diversidad, digamos, de información que se ha podido extraer, sin duda una de
los aspectos o de los temas que más me ha llamado la atención y que ha ocupado toda mi dedicación en estos últimos tiempos es precisamente la participación o esa presencia de la mujer en estos documentos notariales. Una presencia que también los que conocemos o trabajamos estas épocas, la época moderna también hasta siglo XIX, donde son sociedades totalmente patriarcales, sabemos que es una presencia bastante escasa o bastante velada, sobre todo porque la mujer se ha circunscrito, digamos, a esos cánones o esos límites de la sociedad patriarcal y apenas aparece, su voz aparece reflejada en los documentos notariales e incluso en la vida de las ciudades. Concretamente, más que de la mujer en sí, la que más me ha llamado la atención es precisamente esa presencia de las mujeres de color, libres o libertas. Una presencia que, digamos, que a lo largo del siglo XIX captó igualmente la atención de muchísimos artistas y pintores de la época, como el caso del andaluz, en este cuadro que precisamente es el centro, digamos, que he elegido para cartel de la conferencia y que refleja esa presencia, digamos, de la mujer fuera de esos marcos del ámbito doméstico, digamos, ¿no? O sea, la presencia de esta mujer en el ámbito urbano, la participación en las economías locales, digamos, de los entornos o de aquellas ciudades que la habitaron. En el caso del andaluz, o también caso de otros grabadores como Miale, del francés Federico Miale, captaron esa presencia de la mujer en estos ámbitos urbanos, pero sobre todo en ciudades más importantes de la isla, especialmente en este caso las imágenes que le traigo y sobre todo donde se ha centrado la mirada de Miale y del andaluz, ha sido en la ciudad de La Habana, o sea, esas grandes ciudades populosas, ciudades comerciales también, donde el impacto, digamos, de esa actividad portuaria también tuvo un gran peso. Desafortunadamente, en el caso de Trinidad no contamos con esa pinacoteca, ni siquiera con esas imágenes visuales que nos pueden ayudar, digamos, a visualizar o centrarnos en esa participación, ¿no? Esa incorporación de la mujer en las actividades del territorio. En el caso de Trinidad apenas aparecen referencias o tenemos algunas obras que más bien lo que, en vez de enfocar directamente a esa presencia femenina, digamos, en la vida cotidiana de las ciudades, lo que dan es una vista panorámica de la ciudad, como es el caso de este grabado también hecho por Miale en el año 1839. Es una vista general de la ciudad donde apenas se puede ver, digamos, las dinámicas diarias de esta ciudad. De hecho, tampoco nos sirve, digamos, para poder ver esa participación de la mujer. Apenas aparece reflejada en estas vistas generales y en el caso precisamente de este grabado que les presento, como pueden ver, apenas aparece una figura humana. Y si tenemos en cuenta de las 7 figuras que aparecen en primer plano expuestas por el artista, solamente una es una persona de color. Algo sin duda totalmente llamativo, porque si tenemos en cuenta que la época en que pasa Miale por el territorio, 1839, estamos hablando que la población de color representa aproximadamente el 61% de la población de todo el territorio, con lo cual ni siquiera no son totalmente fidedignas para poder representar o tener una idea bastante cercana a la realidad del momento. Otro ejemplo también de Trinidad, como les decía, de estas vistas generales, pero sin entrar, digamos, a esos detalles o hacer esos zoom en la vida cotidiana, también lo encontramos en el grabador Eduardo Laplante, que también pasó por la ciudad en el año 1852 y que también reflejó, digamos, la belleza del territorio a través de estas vistas panorámicas o generales. En el caso concreto de la diapositiva que les muestro, representa una escena bucólica muy similar, tomada desde una perspectiva también, un lugar muy similar a la anterior, pero que tampoco refleja, digamos, esa presencia de la mujer o la mujer de color. En este caso sí que podemos decir que existe una presencia femenina en la escena, pero es una presencia de las mujeres, digamos, de la alta aristocracia o de los altos sectores económicos de la ciudad. La figura del negro o de las personas de color apenas se nota, aquí apenas muy escondidos aparece quien puede ser el cabecero o el cochero, digamos, alguno de los que constituían el séquito de los sirvientes, digamos, de estas clases gobernantes.
de estas altas clases económicas de la ciudad. En definitiva, en el caso de Trinidad, a diferencia de lo que nos deja la riqueza de los artistas para otras ciudades tan importantes de la isla, nos hemos tenido que encontrar, o sea, hemos encontrado las respuestas realmente al papel, al verdadero papel que desempeñaron las mujeres en la economía del territorio, lo hemos tenido que encontrar en la documentación, sumergiéndonos en esos protocolos notariales que atesora el archivo. Muchas veces en condiciones realmente bastante precarias por el estado de conservación, pero que aún así nos ha permitido encontrar en 44 protocolos, contabilizar unas 49 mujeres libres de color y una libertad. O sea, es decir, 49 mujeres de color, o sea, libres de color, que quiere decir que nacieron, en teoría, consideramos que nacieron en estatus de libertad, mientras que una de ellas, o sea, la que es refrendada en la documentación como libertad, puede estar asociada, digamos, a que sufrió en primera persona lo que fue o conoció lo que fue la esclavitud. En cualquier caso, los protocolos nos ha permitido establecer, como representa el gráfico que les muestro sobre los trámites notariales, establecer diferentes, o definir las naturalezas de las escrituras o de los motivos que llevaron a estas mujeres a presentarse en el notario. Bien es cierto que si estas fuentes son muy importantes, también hay que decir que tiene un lado negativo, y es, más que negativo, es el lado límite que presentan. Más que nada porque sabemos que no todas las mujeres del territorio pudieron acudir frente a un notario o a establecer algún tipo de documento o de trámite notarial. Con lo cual, hablamos de 49 mujeres o de 50 mujeres, pero que de una manera, digamos, muy preliminar, porque es muy probable que fueran muchas más de 50 mujeres que pudieron tener propiedades de alguna manera, o sea, ya fuera una casa o propietarias de esclavos, como se muestra en el gráfico que aparece en la diapositiva. Tanto las propiedades de las casas solares como las propiedades o las compraventas de esclavos, si nos detenemos en ellas, comprobamos que representan el 50% de los trámites o de los motivos que llevaron a estas mujeres a presentarse ante el notario. Otros trámites menos frecuentes, por así decirlo, o menos abundantes, pudieron ser las contratas, las donaciones, los empeños, poderes, reconocimientos, o también para atestar. En cualquier caso, para poder presentar o hacer un orden, digamos, organizar la presentación, hemos dividido el discurso, digamos, en tres grandes bloques. Un primer bloque donde vamos a presentar a las mujeres como propietarias de inmueble, un segundo bloque en el que presentaremos las mujeres como propietarias de esclavizados o de esclavos, y un tercer bloque en que mostraremos a estas mujeres como agentes, digamos, económicas. Y en ese tercer bloque, pues sí que introduciremos, digamos, o dedicaremos espacio a todos esos tipos de trámites que van más allá de lo que es la compraventa de un inmueble o de la compraventa de un esclavo. En el caso de las mujeres como propietarias de inmuebles, sin duda es fundamental o es determinante la participación que tuvieron, hablar de la participación que tuvieron estas mujeres en el mercado inmobiliario. Sobre todo comprando y vendiendo casas y solares. Como decíamos o mostraba el gráfico anterior, estos trámites representaron el 36% de los trámites que se realizaron frente al notario. En sentido general, esta participación en este mercado inmobiliario demostró que fue la vivienda con un solar las propiedades más frecuentes en estos sectores o en este sector de la población, digamos, las mujeres de color libres o libertas. En menor medida hay que decir que estas propiedades fueron adquiridas por vía de herencia, y en los casos aquellos en que sí se confirmó que fue la herencia la vía por la que fueron adquiridas estos patrimonios, tiene un mayor peso, digamos, esa transmisión a través de la vía materna, o sea, que fueron herencias o que fueron bienes que recibieron según los testamentos que dejaron sus madres.
Esto nos permite o nos hace pensar, digamos, o preguntarnos hasta qué punto se puede hablar de la matrifocalidad o podemos establecer en Trinidad ese criterio que Verena Stolke aplica para el resto de la isla o viene a definir, digamos, una matrifocalidad en el caso de la Cuba del siglo XIX, vinculada precisamente a la ausencia de esa figura, digamos, o de la figura femenina dentro de la familia. O sea, o a esa, digamos, a esa poca capacidad que tuvo la población de color de formar familias estables, ¿no? O núcleos de familias estables. En el caso de Trinidad tenemos que matizar este criterio, porque sí que, si bien es cierto que sí que aparecen familias que son totalmente matrifocales, o sea, que demuestran la ausencia del hombre en estos núcleos, sí que es cierto que también existen justificaciones para esta ausencia. Y en muchos de los casos hemos visto a través de los propios testamentos que esta matrifocalidad está dada porque muchas de estas mujeres también, o sea, por el estado de viudedad que tenían estas mujeres. En cualquier cosa, volviendo a lo que es el mercado inmobiliario, las características de este mercado inmobiliario, sí que hay que hacer un llamado de atención también, sobre todo es un elemento diferenciador con respecto a lo que pasa en el resto de otras ciudades importantes de la isla, como pudo ser Santiago de Cuba o La Habana, y es el fraccionamiento de la propiedad. Muchas de las propiedades que aparecen o que las propietarias se presentan ante el notario, o sea, para hacer las compras-ventas, se trata de fraccionamientos o parcelaciones de los solares que eran propiedad suya. A diferencia de La Habana o Santiago, como les comentaba, además de las ventas de propiedades, de casas o de solares que tenían, también aparece la participación de estas mujeres, digamos, en lo que es el alquiler de esos inmuebles. O sea, además de las compras, pues también aparece el alquiler, cosa que en Trinidad no hemos encontrado hasta el momento ninguna referencia que lo avale. En cualquier caso, la participación de estas mujeres en el mercado inmobiliario sí que permite hablar de una relación interracial. O sea, ha desarrollado, se puede decir que gracias a esta participación activa de la mujer en el mercado inmobiliario, se pudieron establecer relaciones que fueron más allá de su grupo racial. O sea, participaron al igual, o sea, de igual a igual, digamos, con hombres, con mujeres, ya fueran blancas o negras, o sea, que se movieron, digamos, de una manera vertical en los diferentes grupos raciales y también sociales de la Trinidad de finales del siglo XVIII. En la mayoría de los casos, las mujeres, o sea, las mujeres predominan más como compradoras que como vendedoras, o sea, generalmente lo que demuestran es que tuvieron, por así decirlo, oportunidades para poder hacerse de un capital, digamos, para poder invertir en estos bienes inmuebles. También es cierto que muchas de estas casas que entran o que están vendiendo, hay que decir que también tuvieron un valor bien escaso, sobre todo porque fueron construidas con materiales constructivos que fueron muy endebles. Estamos hablando de madera, del guano, o sea, la yagua, estas fibras vegetales en las cubiertas o de embarrado. Sin embargo, también es cierto que a pesar de ese escaso valor que pudieron tener estos bienes inmuebles, hay que decir que era un bien que tampoco estaba al alcance de todas, o sea, no era algo que fácilmente se pudiera adquirir, sobre todo en cuanto al espacio, digamos, donde establecer o donde construir estas viviendas. Tal es así que el ejemplo que les muestro a continuación fue lo que le ocurrió al caso de la morena María de la Cruz, una antigua esclava que tuvo que construir su casa, o sea, con paja y en barro, en el patio, en un espacio que le dejó en el patio la que fuera su antigua ama. Otros casos también demuestran no solo esa capacidad que tuvieron las mujeres para hacerse de estos bienes, ¿no? Sino también demuestran las propias escrituras, como en el caso que les traigo a continuación, que además de mostrar ese empeño o esa capacidad, digamos, para salir adelante que tuvieron las pardas o morenas libres del territorio, también demuestran
esa intuición, digamos, para establecer o acogerse, digamos, a dinámicas comerciales dentro del territorio. En este caso en concreto nos llama la atención y se los traigo porque es muy llamativo que en la documentación, o sea, en el fragmento que les muestro de la escritura, aparece la frase de que ha puesto una casilla en lugar de ha construido una casita, que es lo que habitualmente suele recoger la documentación de la época para referirse a la construcción de una pequeña vivienda. En este caso, la frase verbal de que ha puesto una casilla nos viene más bien a la mente, o sea, nos hace pensar en la intención, digamos, de mujeres como esta, la de María Teresa de los Reyes, de la intención de poner un pequeño establecimiento comercial, digamos, o una casilla para dedicarla a la venta, digamos, de frutos, de dulces, de verduras. Algo que en las sociedades o las ciudades, digamos, las ciudades del entorno caribeño, pues fue muy frecuente que estuvieran regentadas por las mujeres libres de color en cada una de estas sociedades. O como también pasó incluso como en ciudades como La Habana o también en Santiago de Cuba. La presencia o digamos el tener esos bienes inmuebles no solamente sirvió para generar capital, sino que también sirvió para generar, digamos, para generar solidaridad. Es el caso, por ejemplo, de que les traigo de la Francisca Saserio, que era una morena libre, que quiso donar una medio solar que había adquirido por herencia de su madre a quien fue a María del Rosario Cerquera, otra parda libre que al parecer compartió, fue una de los que se conocen, uno de los miembros de la familia, o sea, no familia de consanguinidad, pero sí de los miembros, por ejemplo, de la casa que se conoce con el nombre de los allegados, que no solamente fue un fenómeno o una presencia que se limitó a la población de color, sino también fue en la población blanca también estuvo, o sea, los que se conocen como agregados en los padrones y los censos de cada uno de estos territorios. En este caso, Francisca Saserio quería reconocer esa ayuda, digamos, o esa cercanía de la morena María del Rosario y le cede pues este medio solar para que pueda construir su fábrica y poder vivir en él junto con su familia. Además de esta sororidad entre las mujeres de una misma clase y raza o color de piel, por hablar políticamente correcto, también sirvió, digamos, para adquirir, para hacer un capital que pudiera permitir llegar a alcanzar la libertad de sus seres más queridos o sus seres más cercanos. En el ejemplo que aparece, que les muestro, parece ser que se trataba precisamente de una parda libre, María Ignacio Escandón, que era casada con un esclavo, digamos, del caballero regidor José Fernández Muñoz. Es muy probable que la venta que realizara María Ignacio Escandón del medio solar yermo que poseía estuviera dedicado, si no una parte de esas ganancias, a conseguir la libertad de su esposo, fuera totalmente dedicado a ello. O sea, algo que no es una cuestión exclusiva de Trinidad, sino que pasó a lo largo de todo el mundo colonial, digamos, vinculado a la presencia de la esclavitud, y que en muchos casos recayó, digamos, esta actividad de financiar, digamos, las compras de la libertad de los miembros de las familias, recayó sobre todo en las mujeres. En el segundo bloque, como les decía, ya las propietarias de esclavizados, nos llama la atención que nos puede llamar la atención que mujeres, digamos, de color
que pudieron conocer en primera persona la esclavitud o que la pudieron conocer a través de personas allegadas fueran propietarias de esclavos. En realidad, esto es un hecho que fue bastante común, digamos, bastante frecuente en las sociedades coloniales latinoamericanas, sobre todo porque si tenemos en cuenta, como dice Genovese, era una cuestión de clase y subsidiariamente fue una cuestión racial. O sea, realmente la posesión de un bien, ya fuera de una vivienda o de un esclavo, lo que representaba realmente era un elemento distintivo entre estas personas libres y lo que pudo haber sido un estatus, digamos, de esclavitud, que pudieron haber sufrido ellas o que pudo haber sufrido, digamos, alguno de los miembros de su familia más cercanos. O sea, era un elemento de diferenciación y de distanciamiento, digamos, con esas clases más bajas del estatus o de la estratigrafía colonial, que sería el esclavo. En cualquier caso, la venta de la fuerza de trabajo o la compraventa de esclavizados, lo que demuestra, o sea, los documentos que demuestran o que protagonizaron estas acciones, estas compraventas, estuvieron más bien dirigidas o afectaron, digamos, sobre todo a menores de 15 años. Menores de 15 años, o sea, niños que estaban caracterizados, digamos, o la documentación se encontraban definidos como nacidos en mi propia casa. O sea, esto quiere decir que realmente eran pequeños niños que se quitaban de las madres muchas de las veces, incluso en edades todavía de amamantar, o sea, pequeños niños que, y que en otros casos también está muy vinculado, digamos, a que fuera precisamente las mujeres las que predominaron dentro de esa fuerza de trabajo esclavizado que entró en el mercado, o sea, o que se pusieron en venta en el mercado de fuerza de trabajo. Evidentemente, estos niños recién nacidos, quitados de las madres, hacía o determinaba o hacía posible, digamos, que estas madres que se quedaban sin los hijos pudieran ser utilizadas como madres de alquiler, como amas de crías o nodrizas. O sea, se alquilaban una y otra vez dentro de la sociedad trinitaria, ya no solo para amamantar a los niños esclavos. Se prescindía de amamantar a los niños esclavos para que amamantasen, digamos, a los niños de la aristocracia o de las clases pudientes blancas. Un ejemplo de estos niños recién nacidos, quitados apenas de días de nacido de estas madres esclavas, pues lo muestro en el ejemplo que aparece a continuación, ¿no? Que es el caso de Juan Brito, que vende una niña de apenas 10 días de nacida, que era hija de una de sus esclavas. Otro de los casos que es muy similares, o sea, que representa una situación muy parecida, es el caso de María Soledad. En este caso se los traigo porque es muy representativo, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque es un caso de una pequeña, también de una menor, que se vendió en el año 1786, cuando apenas tenía 6 meses de nacida. Fue adquirida por el marido de Francisca Caballero, como les digo, en este año, y se la compró a Pedro Trujillo. Se la compró a través de un pacto de retro, o sea, de una compraventa mediante pacto de retro, con lo cual esto quería decir que si Pedro Trujillo en algún momento quería deshacer la venta, la podía hacer, o sea, podía recuperar a la esclava que había vendido. En el año 1798, o sea, 13 años después de que surgiera esta compra y ya muerto el marido de Francisca Caballero y también Pedro Trujillo, Francisca Caballero decidió vender esta pequeña esclavizada a una vecina de Trinidad. Evidentemente, para poder realizar esta compra real, tenía que cancelar previamente la compra al pacto de retro que aún estaba en vigente y tuvo necesariamente que negociar con los herederos de Pedro Trujillo, que era quien tenían que dar el visto bueno para que pudiera realizarse esa venta. Sin duda, la negociación llegó a buen puerto, porque así fue en diciembre de 1798, Francisca Caballero pudo vender a Felipe Fernández de Lara la niña María Soledad en 280 pesos. O sea, quiere decir que, que Francisca Caballero tuvo suficiente capacidad para poder llegar a un acuerdo de cancelación, digamos, de esta venta que se había realizado muchos años antes,
con los herederos de Pedro Trujillo, con los que apenas se puede deducir que tuvo algún que otro contacto, digamos, o algún lazo, digamos, incluso hasta económico. Aún así, se puede pensar, digamos, que de esta venta, pues que pudo haber sacado Francisca Caballero, ¿no? Vendiendo una niña con 13 años y no la vendió y adquiriéndola apenas con 6 meses de nacida. Pues es muy probable que esta fuera también otra de las maneras o de las vías también que utilizaron las personas libres de color, o sea, para poder generar, digamos, algún capital o también poder generar economía propia. No es un caso exclusivo, se conocen otros en el caso de La Habana, sobre todo Rebecca Scott apunta a una emigrante de Saint-Domingue establecida en La Habana que se dedicaba a la Loriñá, Federica Loriñá me parece que se llamaba esta señora, que se dedicaba precisamente a comprar menores, muy menores, o sea, muy niños, alimentarlos y luego venderlos a precios superiores. Estamos hablando de que de esta venta, o sea, de estos 280 pesos, estamos hablando que hubo una ganancia de aproximadamente un 11% en esta transacción, sobre todo teniendo en cuenta que los menores de 6 meses, o sea, de menos de un año, de 3 años aproximadamente, fueron tasados en 25 pesos. O sea, que María Soledad se compró en el año 1786 por 25 pesos y 13 años más tarde se había vendido en 280 pesos. Si descontamos o tenemos en cuenta al final todo el dinero que pudo haber invertido Francisca en lo que es la alimentación o el cuidado de esta menor, sigue siendo una transacción muy rentable. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que aunque fueran muy pequeños estos niños, siempre contribuyeron también con las labores o las actividades domésticas. O sea, que su presencia en los grupos familiares o en estas familias, digamos, siempre se caracterizó por aportar, ya fuera como recadero, ya fueran contribuyendo en la limpieza o bueno, en fin, en cualquier otra actividad que pudiera permitir, digamos, un pequeño desahogo dentro de la economía o de las actividades domésticas. A pesar de todo esto, de la participación, digamos, de las personas o las mujeres libres de color en la compraventa de esclavizados, se puede hablar de una economía de la emoción, o sea, de esa inclinación por conceder, digamos, la libertad motivado por aquellos vínculos, digamos, que se fueron tejiendo en las relaciones domésticas, ya fuera unas veces a través de conceder el derecho a la coartación a la que tenían derecho los esclavos, para poder adquirir la manumisión, ya bien por la autocompra de la libertad o simplemente otorgando la libertad graciosa. O sea, entiéndase esto como la concesión, digamos, de una libertad sin esperar nada a cambio. Una libertad, digamos, que se otorgaba como una manera de recompensa o de reconocimiento por la lealtad o los servicios dedicados durante años dentro del seno de esta familia. El ejemplo que les muestro a continuación es un claro ejemplo de esto. O sea, es la libertad que otorga Juan Brito en reconocimiento, digamos, a los servicios que le había prestado y la fidelidad que le había prestado su sirvienta María María Dolores Ponce, mejor dicho, bueno, que le otorga definitivamente una libertad sin esperar nada a cambio, simplemente en reconocimiento de esa fidelidad y de la ayuda prestada, digamos, todos estos años. Ejemplos parecidos también es el de Beatriz Miquelena. El caso de Beatriz Miquelena simplemente es resaltar que es la única morena liberta, como les decía inicialmente, que aparece en toda la documentación. Es la persona o es la morena, digamos, que pudo haber vivido en primera persona la esclavitud, o sea, haber conocido en primera persona la esclavitud. En su testamento dejó establecido o dejó dicho que a su muerte, o sea, dejó confirmado que dejaba coartada a sus 2 esclavas antes de a su fallecimiento, con lo cual reconocía el derecho de que estas 2 esclavas pudieran adquirir la libertad. Y luego, pues también como otro ejemplo de sororidad es que ofrece, digamos, una parte, ya una vez pagado todos los gastos que generara su funeral, pues a su albacea le deja encomendado
que el dinero restante, o sea, el dinero que quedara, pues también se lo diera a José María, un esclavo también de una vecina trinitaria, para que pudiera obtener su libertad, bueno, y gozarlo como tal dice, con la bendición de Dios. Como agentes económicos, o sea, el tercer bloque, para no pasarme mucho, decirles que como agentes económicos, sin duda destaca la capacidad que tuvieron o que demostraron para poder movilizar individuos y articular redes más allá de sus hinterland, sobre todo a través de los poderes y reconocimientos. Si recordamos en la gráfica, los poderes y reconocimientos pues representan aproximadamente el 18 o representan el 18% de aquellas causas o de objetos, ¿no?, que llevaron a estas mujeres a acudir a los notarios. Entre las 50 propietarias que hemos recogido o que hemos contabilizado, no se incluyeron todas estas personas o morenas libres que se presentaron frente a los notarios para firmar poderes y reconocimientos, porque no, o sea, tácitamente no muestra que son propietarias, pero es evidente que pudieron tener alguna propiedad, sobre todo si tenemos en cuenta que para poder establecer estos poderes o poder nombrar, digamos, albaceas o apoderados en algunos de los territorios que, como estamos hablando, van más allá de Trinidad, sobre todo Santi Espíritu, La Habana, incluso en Bayamo, que es al este de la isla, pues tuvieron que disponer de recursos financieros suficientes para poder hacer frente a estos gastos. En la mayoría de los casos eran poderes y reconocimientos que estaban determinados o encaminados, digamos, a cobrar deudas y sobre todo también a reclamar o recuperar los bienes de parientes difuntos en territorios, como les decía, distantes de Trinidad. Por otra parte, sin duda, este establecimiento o estas articulaciones de las redes y de los individuos más allá del hinterland trinitario también demostraba o ponía en conocimiento la capacidad que tenía y el conocimiento también de los poderes legales con los que podían contar para reclamar estos bienes que le pertenecían. Más abajo, pues un ejemplo rápido que les pongo, no me detengo a ello, se los dejo para que ustedes vayan leyéndolo y así no consumo mucho más tiempo. Dentro de la gestión, también del aspecto de la gestión de las mujeres o como gestoras, digamos, económicas, también quiero hacer un llamado, además de los poderes y de los reconocimientos en la participación de las mujeres en el mundo del mar. En el caso de Trinidad, a diferencia de Bayamo y Santiago de Cuba, no es una ciudad a la usanza, una ciudad puerto a la usanza, o sea que podemos decir que la ciudad está de cara al mar, o sea que tiene el puerto enfrente. En el caso de Trinidad, su puerto, o sea, o su ubicación, está relativamente retraída, digamos, de lo que es el puerto. Este es el puerto de Casilda, puerto marítimo, y este es otro de los puertos secundarios, el puerto de Guaurabo, un puerto fluvial. Aún así, es importante advertir que en el caso de Trinidad, aunque no estuvo directamente a orillas de la bahía, digamos, o del puerto trinitario, su participación en la economía marítima fue fundamental. Fundamental sobre todo en esta etapa o en el siglo XVIII, en el periodo en el que se circunscribe esta presentación, y sobre todo estuvo vinculada o giró sobre todo sobre el contrabando y el corso, o sea, contrabando sobre todo con las ciudades o las islas del Caribe muy vecinas, o sea, Jamaica, estamos hablando de Jamaica, estamos hablando también de Cartagena de Indias, ya en la parte del continente del Caribe continental, incluso también con islas como Santo Tomé o Guadalupe, o sea, todo el contexto del Caribe insular. La presencia o la importancia, digamos, de la actividad marinera o la economía marinera en el territorio sin duda determinó que en el año 1779 radicara en Trinidad la jefatura de la Marina, de una de las provincias, de las 3 provincias en que se dividió la matrícula de Marina en el territorio. Esta presencia, digamos, o esta importancia de la actividad marinera en el territorio
favoreció a la incorporación, favoreció la incorporación de la población libre de color en esta actividad. O sea, ya fuera como matriculados directamente de Marina o como carpinteros de ribera, como calafates o incluso también como apoderados, digamos, de corsarios del territorio o fuera del territorio. En esta última faceta, como apoderadas de corsarios, es el ejemplo que les traigo, el de María Micaela Moreno, o sea, la parda libre María Micaela. María Micaela actuó como apoderada del corsario Silvestre Cabrera, capitán de la piragua San José y Las Ánimas. No hemos encontrado información que nos haga confirmar categóricamente que entre ellos existiera una relación más estrecha o más allá de cualquier vínculo, digamos, comercial o laboral, digamos, empresarial, por así decirlo. Pero es muy probable, o sea, no podemos descartar que existiera también esta posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta en casos como el de Juan Brito con la morena María Micaela, perdón, cara, María Dolores Ponce, que también al parecer Juan Brito era blanco y María Dolores Ponce pues era una parda libre. En cualquier caso, estas relaciones fueron bastante frecuentes, mucho más de lo que parece, y lo que sí demuestra el caso de María Micaela es que la participación de las mujeres pardas de Trinidad, o sea, las pardas libres de Trinidad, no se limitó simplemente a participar o facilitar, digamos, la vida o las empresas, digamos, familiares, sino que intervinieron más allá de esos límites, digamos, familiares o de personas más allegadas. O sea, pudieron ser, como en su caso, pues también representantes, digamos, o apoderadas de terceros, como es el caso de Silvestre Cabrera. Otro caso que también está vinculado a esta participación o que demuestra la participación de las mujeres de color en el ámbito económico marinero, que por cierto, una participación bastante difícil si se tiene en cuenta, sobre todo porque el ámbito marinero es uno de los ámbitos, digamos, más clasificados o más dedicados, por así decirlo, al sexo masculino, o sea, está totalmente presente o conquistado, digamos, por el mundo de los hombres. A pesar de ello, todo parece indicar que Damiana Díaz de la Cruz, viuda de un aforado, de Juan Bautista Santillén, pardo libre también, decidió asumir el riesgo e intentar, digamos, gestionar ellas mismas los bienes legados por su difunto esposo. En este caso se trataba de un bote, el bote Santo Cristo, y que a la muerte de su esposo pues decidió establecer un contrato de flete con unos vecinos de Trinidad en el año 1796 para que este vecino fuera hasta Bayamo para traer, digamos, abastecimientos al territorio que estaba tan necesitado, entre otros de carne, digamos, de carnes y otros abastecimientos. Todo parece indicar que el contrato, la documentación, hemos seguido hasta donde ha sido posible el contrato de flete, pero no hemos encontrado mucha más documentación que nos permita hablar o afirmar categóricamente que fue un contrato de flete que pudo llegar, digamos, cuánto pudo generar de ganancias este contrato, ¿no? Pero todo parece indicar que el contrato de flete, pues sí que llegó a buen puerto, terminó, y una vez que terminó el contrato de flete, pues Damiana Díaz intentó nuevamente continuar con los vínculos, digamos, o con la gestión del patrimonio legado. En este caso apareció en septiembre del año 1796, o sea, en abril en septiembre, en julio de 1796 concluyó el contrato de flete y en septiembre del propio año Damiana Díaz de la Cruz decidió vender medio bote a Juan Andrés, o sea, a su sobrino Juan Andrés. Podemos pensar que la decisión de Damiana de vender la mitad del bote pudo estar determinada para establecer, digamos, una sociedad,
poder desarrollar en sociedad, digamos, poder explotar más bien estos bienes en compañía de su sobrino, pero lo cierto es que apenas unos meses después, en enero de 1797, Damiana decide vender la otra mitad a su propio sobrino y en este caso sí que se la vende, digamos, a un 50% más barato de lo que le había vendido la primera mitad. Que desconocían los precios del mercado de embarcaciones en Trinidad nos parece muy poco probable, sobre todo por la implicación que tuvo que parece demostrar Damiana Díaz de la Cruz. Lo que sí que es cierto, y nos inclinamos más a pensar, es que esto estuvo más bien dirigido a favorecer a su propio sobrino, como uno de estos rasgos, digamos, de sororidad que también está presente en estas familias de color. En el año 1796, otro de los ejemplos también de digamos, de la regencia de Damiana o de la explotación de Damiana sobre los bienes que poseía, aparece también firmando, otorgando un poder a su hijo José Antonio en el año 1796 para que fuera hasta Bayamo a cobrar o recuperar una esclava que había entregado a un vecino de Bayamo para que la vendiera. O sea, en ese caso, se puede intuir que Damiana era totalmente conocedora de las propias limitaciones que para una mujer representaba el mundo de la marinería, digamos, ¿no? Y de poder establecer o poder traspasar esos límites, digamos, del hinterland trinitario. En cualquier caso, sí que era conocedora de otras alternativas para poder saltar estas limitaciones. Y en ese caso era acudir a terceros de su plena confianza para que pudieran entonces depositar a través de sus poderes y pudieran ellos transmitir o recuperar, digamos, estos bienes, como así lo hizo en su hijo. De los testamentos, por último, si tenemos en cuenta el resumen de los bienes declarados en los testamentos que hemos podido localizar y que ocupan el 16 o representan el 16% de los trámites notariales a los que acudieron las morenas y pardas libres de Trinidad, nos damos cuenta que los bienes declarados son muy modestos, o sea, son muy pequeños en comparación si nos detenemos a valorar otros bienes declarados, digamos, en pardas y morenas del entorno caribeño, sobre todo el entorno caribeño francés o incluso un entorno mucho más cercano de ciudades como Santiago de Cuba o La Habana. Sí que es cierto que existe una gran diferencia entre los testamentos de aquellas mujeres pardas y morenas que testaron por solitario, o sea, los bienes que declararon ellas en solitario, que se circunscribían sobre todo básicamente a una vivienda o un solar o a algún que otro esclavo. Estamos hablando como máximo 3, 4 esclavos. Y sí que existe una gran diferencia, como digo, aquellos testamentos que hicieron de conjunto con sus maridos. En este último caso, pues los bienes sí que se notan que son mucho más numerosos y además de viviendas y solares que tenían en común, pues se puede hablar de mayor cantidad de esclavos. Incluso tenemos uno de los testamentos que hemos encontrado, se habla de 8 esclavos, además de posesión, pesos de posesión en haciendas rurales, pesos en capellanía, incluso también en capital invertido en préstamos también, así como en ganado mayor o menor también que pudieron tener en estas haciendas. En cualquier caso, es importante insistir en las dimensiones tanto territoriales como de la propia economía del territorio. O sea, si la comparamos con esas grandes economías del entorno caribeño francés o incluso de ciudades más importantes como La Habana o Santiago de Cuba, es como les digo, parece insignificante el valor, digamos, las aportaciones de las esclavas, de las pardas y morenas de Trinidad. Pero si tenemos en cuenta las dimensiones concretas del territorio, entonces sí que alcanza, digamos, un mayor reconocimiento de esta participación de las mujeres en la economía local. Por ejemplo, en la población, el cuadro que se muestra en la diapositiva, nos damos cuenta que en el caso de Trinidad apenas representa para la época, el año 1792, según
el cuadro estadístico de este año, la población de Trinidad representa apenas el 4.26% de toda la población de la isla, mientras que ciudades como La Habana representa casi el 19% y Santiago de Cuba casi el 8%. O sea que estamos hablando de economías muy primarias, muy pequeñas, digamos, pero que no por eso representan, digamos, o dejan de tener importancia esa participación de las mujeres en la vida o en las economías locales. Otro tanto sucede si tenemos en cuenta, digamos, las dimensiones superficiales de cada uno o del territorio trinitario. En la imagen que les muestro es un plano de Trinidad. Si ven comparado o lo comparan con este otro plano que representa la ciudad de La Habana, podemos entender que apenas, o sea, es prácticamente nada el territorio de Trinidad. O sea, caben 5 o 6 tal vez Trinidad dentro del territorio total del plano de la ciudad de La Habana. Con lo cual es importante establecer, digamos, este contexto, digamos, tanto de capacidades territoriales como también de población del territorio en el que estamos centrando nuestro análisis. A pesar de todo ello, como les digo, aunque fue pequeña, aunque fue modesta, digamos, todos estos bienes o capitales que pudieron generar las mujeres de color de Trinidad, no se puede negar en ningún caso que fue una participación activa en la economía del territorio y que sobre todo demostraron ser muy capaces de administrar tanto sus bienes propios como bienes de terceros, y que lo hicieron más allá incluso de los límites que les fijó la sociedad patriarcal, o sea, el ámbito doméstico. O sea, se saltaron todas esas normas establecidas o prefijadas por la sociedad patriarcal y intervinieron sobre todo en el mercado inmobiliario, en el de fuerza de trabajo y economía marítima. Básicamente actividades totalmente protagonizadas, digamos, por el sexo reconocido o definido como sexo fuerte, o sea, los hombres. En cualquier caso, esa participación, digamos, esa activa participación, también les permitió actuar indistintamente, tanto con hombres, con mujeres, como blancos y negros. O sea, le permitió abrir todo ese gran abanico, digamos, de oportunidades, y muchas veces, como les decía, también hacerlo en calidad prácticamente de igual a igual. En cualquier caso o en general, sin duda, demostraron unas grandes capacidades de mujeres emprendedoras. Y hasta aquí la presentación. No sé cuánto he consumido de tiempo. Muchísimas gracias, ha estado fenomenal. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante. Voy a detener primero la grabación.